El 5 de octubre, Hamás rechazó categóricamente la información difundida en los medios que afirmaba que el movimiento había acordado entregar armas como parte de un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, calificándola de infundada. Hamás consideró que este tipo de información falsa se propaga con el objetivo de distorsionar la verdad y generar confusión en la opinión pública. Además, Hamás enfatizó: hacemos un llamado a respetar los principios profesionales y objetivos sin basarse en fuentes anónimas o informes poco fiables. Hamás afirmó que toda información veraz será publicada únicamente a través de los canales oficiales del movimiento. Anteriormente, los medios habían citado a un funcionario de Hamás diciendo que el grupo había acordado entregar armas a una entidad palestino-egipcia bajo supervisión internacional. En un desarrollo relacionado, ese mismo día, Hamás instó a iniciar rápidamente un proceso de intercambio de rehenes y prisioneros con Israel, en un contexto en el que ambas partes enviaron delegaciones a Egipto para negociar, con el fin de poner fin a casi 2 años de conflicto en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto y otros países consideraron que las negociaciones en el balneario de Sharm el-Sheikh representan una oportunidad real para lograr un alto el fuego duradero. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados en los próximos días. El periódico español La Vanguardia cita a Greta Thunberg, la reconocida activista climática mundial, quien denunció las condiciones inhumanas que sufrió en una prisión de Israel tras ser detenida durante el bloqueo del convoy Global Smooth en camino a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Según la información enviada por Thunberg a las autoridades suecas, ella se encuentra recluida en una celda infestada de chinches, deshidratada y con erupciones cutáneas, recibiendo muy poca comida y agua desde su arresto el 1 de octubre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia informó que pudo reunirse con Greta Thunberg y conocer su estado durante el tiempo de detención. La organización coordinadora de la misión y sus abogados denunciaron actos de trato degradante y la negación de suministros básicos, incluyendo el acceso regular a alimentos y asistencia legal. También acusaron que otros miembros del convoy sufrieron abusos verbales y físicos. Todas las personas detenidas permanecen actualmente en la prisión de máxima seguridad Ansar III de Israel, ubicada en el desierto del Negev, una instalación usada habitualmente para recluir a presos palestinos. En respuesta a estas acusaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que respeta plenamente los derechos legales de los activistas del convoy Flotilla Global Smooth, al que Israel denomina Flotilla Hamás Smooth. En un comunicado publicado en su cuenta de X, dicho ministerio rechazó las acusaciones de maltrato hacia Greta Thunberg y otros detenidos, calificándolas como mentiras descaradas. Asimismo, afirmó que todos los derechos legales de los detenidos están completamente garantizados. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel agregó que Thunberg y los demás prisioneros rechazaron acelerar el proceso de expulsión y prefirieron prolongar voluntariamente su estancia bajo supervisión. También señaló que Thunberg no presentó ninguna queja ante las autoridades israelíes sobre las acusaciones que considera infundadas, ya que, según él, tales hechos nunca ocurrieron. En el contexto de un conflicto en Gaza que aún no cede, un tenue rayo de esperanza comienza a vislumbrarse en la mesa de negociaciones. Israel y Hamás se preparan para iniciar una ronda de conversaciones indirectas en Egipto centradas en un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Las declaraciones optimistas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y el compromiso de aliados europeos han generado expectativas sobre un posible punto de inflexión histórico. Sin embargo, mientras los políticos hablan de paz, las bombas siguen cayendo en Gaza, haciendo que la situación sea más frágil que nunca. Israel y Hamás se están preparando para negociaciones indirectas en Egipto que comenzarán el lunes 6 de octubre, en un contexto de crecientes esperanzas por un alto el fuego en Gaza, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicara que la liberación de los rehenes podría anunciarse esta semana. Estamos en el umbral de un logro extremadamente importante. Aunque aún no está concluido, estamos trabajando incansablemente, y espero, con la ayuda de Dios, que en los próximos días, incluso durante la festividad de Sukkot, pueda anunciar la liberación de todos nuestros rehenes, tanto los que están vivos como los que han fallecido, en una sola fase, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, mantienen una presencia profunda dentro de la Franja de Gaza y en áreas clave para mantener el control. Las negociaciones de paz se llevan a cabo en Sharm el-Sheikh, Egipto.
El líder adjunto de Hamás, Khalil al-Haya, quien fue objetivo en un ataque aéreo israelí en Qatar, encabeza la delegación negociadora de Hamás. La Casa Blanca informó que Trump envió a 2 enviados, incluyendo a su yerno Jared Kushner y al negociador del Medio Oriente, Steve Witkoff. Mientras tanto, la delegación negociadora israelí está encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Dermer es un aliado cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a la declaración de Hamás, en la que el grupo acepta algunos elementos del plan de paz propuesto por Estados Unidos. Israel también afirmó su apoyo al nuevo esfuerzo impulsado por Washington. Según el plan propuesto por Trump, Hamás liberará a los 48 rehenes restantes, de los cuales se estima que unos 20 aún están vivos, en un plazo de 3 días, y además renunciará al poder y se desarmará. En la copia de la respuesta de Hamás a la que tuvo acceso Reuters, el grupo acepta algunos puntos, pero no especifica si está de acuerdo con el desarme y la desmilitarización de Gaza. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó que la situación actual es la más cercana a la liberación total de los rehenes hasta la fecha. En el programa This Week de ABC, describió las 2 fases del plan de Trump. Hamás libera a los rehenes e Israel retira sus tropas a la línea dorada. En una entrevista con CBS, Rubio enfatizó que Hamás debe liberar a los rehenes lo antes posible y pidió el fin de los bombardeos para facilitar este proceso. El plan estadounidense también aborda el futuro de Gaza. En un mensaje enviado al periodista Jake Tapper de CNN, Trump afirmó que habrá una destrucción total si Hamás sigue controlando Gaza. También señaló que el primer ministro Netanyahu aceptó detener los bombardeos para alcanzar la paz. El 5 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reunió con su homólogo catarí para discutir bilateralmente con un enfoque particular en la implementación de la propuesta de Gaza del presidente Trump. Sí, hoy he discutido la situación actual con mi homólogo catarí. Todo es posible. Todo es alcanzable, pero creo que aún nos espera un camino difícil en las negociaciones. El gobierno alemán también desea contribuir a este proceso. Por eso he mantenido conversaciones aquí hoy y continuaré con representantes de la región y colegas europeos en Kuwait. Luego, viajaré a Israel mañana para reunirme nuevamente con mi homólogo israelí, Gideon Saar. Mit meinem israelischen Kollegen Gideon Saar auch noch einmal die Punkte abzustimmen. Nach wie vor gilt, es gibt keinen besseren. La realidad es que no hay un plan mejor que el del presidente Trump. Este debe implementarse en esencia, aunque aún quedan algunos detalles por aclarar. Pero ahora existe una oportunidad real para que los rehenes sean liberados pronto, para que logremos un alto el fuego y para que las personas que sufren en Gaza reciban la ayuda humanitaria necesaria. Ese sería el primer paso alcanzable en el corto plazo. Espero que las negociaciones en los próximos días sean exitosas. Una vez más, hacemos un llamado a todas las partes. Superen los últimos obstáculos y den el paso decisivo hacia la paz y el entendimiento en la región. En particular, el pueblo de Gaza, que sufre enormemente, y sobre todo los rehenes, merecen este esfuerzo. Y dado que entre los rehenes hay ciudadanos alemanes, naturalmente quiero contribuir a un resultado positivo. Afortunadamente, Israel ha aceptado este plan. Estamos trabajando para obtener el consentimiento de Hamás. Hamás ha respondido positivamente a parte de la propuesta, pero por supuesto, todo aún debe negociarse. En los próximos días tendremos que seguir trabajando. Este es el momento de la diplomacia. Hay que decirlo claramente. Las discusiones deben llevarse a cabo, los detalles deben debatirse. A veces son complejos, pero esa es nuestra responsabilidad en este proceso. Mientras tanto, la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señaló que el primer ministro Netanyahu está en contacto constante con el presidente Trump y destacó que las negociaciones en Egipto durarán como máximo unos pocos días. El ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Saar expresó su esperanza de que estamos más cerca de un acuerdo por los rehenes que durante el alto el fuego de enero. Por su parte, familiares de los rehenes se reunieron cerca de la residencia oficial del primer ministro Netanyahu en Jerusalén, instando al presidente Trump a mantener la presión. Un reciente ataque israelí en la ciudad de Gaza ha generado temores por la seguridad de los rehenes.
Han pasado más de 2 años desde que nuestros hermanos y hermanas están retenidos en Gaza. Cuando escuchamos las noticias del presidente Trump el viernes por la noche, nos emocionamos profundamente y nos llenamos de esperanza de que todos nuestros hermanos y hermanas pronto sean liberados tras estos largos días de cautiverio. Por eso decidimos reunirnos en la Plaza de los Rehenes, para congregarnos y orar porque ese momento finalmente llegue. Esta es una oración espontánea después de escuchar todas las noticias de los últimos 2 días. Rezamos para que todas las esperanzas se hagan realidad y que todos los rehenes regresen pronto, como dijo el presidente Trump, en un plazo de 72 horas. Eso es lo que intentamos hacer, mantener el ánimo y orar. Ese mismo día, cientos de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades europeas y otros lugares para apoyar a Palestina. Los ministros de Asuntos Exteriores de 8 países musulmanes emitieron una declaración conjunta elogiando los avances hacia un alto el fuego, al tiempo que destacaron la necesidad de restaurar el rol de la autoridad palestina en Gaza, unificar Gaza y Cisjordania y avanzar hacia un acuerdo de seguridad que conduzca a la retirada completa de Israel de Gaza. Sin embargo, la violencia no se detiene. Aunque el presidente Trump pidió a Israel que cesara los bombardeos en Gaza, hospitales y residentes locales informaron que los ataques continuaron en todo el territorio. El ejército israelí afirmó haber detenido algunos bombardeos en la Franja de Gaza, pero el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió que si los esfuerzos políticos fracasan, volveremos a combatir. Al menos 12 personas murieron el domingo 5 de octubre. 8 en la ciudad de Gaza por ataques aéreos y 4 cerca de un punto de distribución de ayuda en Rafah, donde fueron baleados. El ejército israelí negó estar involucrado en el tiroteo en Rafah. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedroshen, aclaró que actualmente no hay un alto al fuego en Gaza, solo una pausa en algunos bombardeos específicos. Agregó que el ejército aún puede actuar en Gaza para fines defensivos. Estos desarrollos están vinculados a las negociaciones que tendrán lugar en Egipto. Por instrucción del primer ministro, el equipo liderado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, finalizará los detalles técnicos relacionados con la liberación de los rehenes, que es una prioridad y el primer paso del acuerdo. El equipo partirá esta noche, con planes de iniciar las negociaciones mañana. Quiero enfatizar que estas son negociaciones técnicas. El gobierno israelí ha aceptado la primera fase del acuerdo, que es la liberación de los 48 rehenes de una sola vez. Como confirmó el presidente Trump, esto ya está acordado. Hamás, la organización terrorista, deberá liberar a nuestros rehenes. El equipo de negociación israelí se reunirá en Egipto para abordar los detalles específicos de esta primera fase ahora mismo. Aunque algunos bombardeos en la Franja de Gaza han cesado, actualmente no hay un alto al fuego, solo una pausa parcial. El primer ministro ha dado instrucciones claras para permitir que las fuerzas de defensa respondan con fuego cuando sea necesario, por supuesto, solo con fines defensivos si la vida de los soldados está en peligro en el campo de batalla en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que hasta el domingo 5 de octubre, el número de palestinos muertos en el conflicto asciende a 67.139, con casi 170.000 heridos. Aunque el ministerio no distingue entre civiles y combatientes, señaló que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de las víctimas fatales. A pesar de que esta entidad está bajo el control de Hamás, la ONU y varios expertos independientes consideran que sus datos sobre bajas son los más fiables. El ejército israelí afirmó que continúa destruyendo la infraestructura de Hamás en toda la Franja de Gaza, al tiempo que advirtió a los residentes que no volvieran al norte. En un contexto en el que Oriente Medio sigue sumido en un ciclo de conflictos e inestabilidad, las tensiones entre Israel y los hutíes en Yemen han vuelto a intensificarse tras una nueva serie de acciones militares. Justo cuando se inician las negociaciones de paz sobre la Franja de Gaza, Israel se ha visto obligado a activar un amplio sistema de defensa para hacer frente a los ataques con misiles lanzados desde territorio yemení. Según AFP, el 5 de octubre, el ejército israelí anunció que había interceptado un misil lanzado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes llevan a cabo frecuentemente ataques que se dice que son en respuesta a la campaña de ataques de Israel en la Franja de Gaza. El incidente provocó que sonaran las sirenas de alerta aérea en Jerusalén y algunas áreas del centro de Israel.
Según un breve comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, publicado en la red social X, hasta ahora, este incidente no ha causado víctimas ni daños materiales. En el comunicado, el IDF instó a la población a seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno después de confirmar el lanzamiento del misil. Como medida de precaución, el ejército israelí activó el sistema de alerta temprana y sonaron las sirenas de alarma en muchas áreas del país, incluyendo algunas regiones en el sur de Cisjordania. Las autoridades locales informaron que no se registraron víctimas ni daños en el ataque. El mismo día, los rebeldes hutíes en Yemen reivindicaron la responsabilidad del ataque con misil balístico contra Israel, afirmando que habían apuntado a algunos objetivos sensibles en la zona de Jerusalén con un misil equipado con ojiva de bomba de racimo. Al mismo tiempo, el grupo hutí declaró que están siguiendo la situación en Gaza en el contexto de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa esfuerzos para poner fin al conflicto. Enfatizaron que el resultado de los desarrollos en el terreno se resolverá en la dirección de responder a las demandas del pueblo palestino oprimido, y afirmaron que continuarán atacando a Israel hasta que la agresión en Gaza cese y el bloqueo sea levantado. Este hecho ocurrió solo unos días después de que Israel condenara a las milicias yemeníes por el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, UAV, en un contexto de múltiples incidentes que reflejan una opresión creciente por parte de los hutíes. Este grupo insurgente no solo ha causado disturbios en territorio israelí, sino que también ha atacado embarcaciones vinculadas con Israel o que apoyan a Israel en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Estas acciones se consideran una represalia por las campañas militares de Israel en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 llevados a cabo por Hamás y otros grupos armados palestinos. El gran pueblo yemení que lucha y resiste con firmeza, continúa y continuará apoyando y defendiendo al pueblo palestino oprimido de los crímenes del siglo. Las Fuerzas Armadas de Yemen afirman que sus operaciones militares continúan en curso y no se detendrán hasta que la agresión sea detenida y el bloqueo de la Franja de Gaza sea levantado. Las actividades de las fuerzas hutíes, que se autodenominan protectoras de los intereses del grupo terrorista Hamás, han obligado a muchas rutas de transporte internacional a desviarse. Esto ha aumentado los costos logísticos y ha agravado la crisis comercial global. Ante esta situación, fuerzas navales internacionales, incluyendo la Operación Prosperity Guardian, liderada por Estados Unidos, han sido desplegadas para proteger las rutas marítimas en el Mar Rojo. Sin embargo, la región aún ha visto varios barcos comerciales hundidos debido a la escalada de hostilidades de los hutíes. Algunos analistas consideran que las acciones escalonadas de los hutíes no solo aumentan las tensiones en Oriente Medio, sino que también generan preocupación por la intervención y la expansión de la influencia de Irán a través de grupos armados delegados. El gobierno legítimo de Yemen ha hecho un llamado de intervención para restablecer la estabilidad y prevenir los riesgos que representan los hutíes. Hoy llamo a la formación de una alianza internacional efectiva para restaurar la seguridad y la estabilidad en Yemen. Una alianza que reconstruya las instituciones del Estado Nacional y libere al país del control de las milicias y grupos terroristas en todas sus formas. ¿Qué significa eso para nuestro país cuando se ha convertido en rehén del proyecto expansionista del régimen iraní y las fuerzas milicianas que respalda, aquellos que usan el hambre como arma, la religión como herramienta y las rutas marítimas como medio de extorsión? ¿Qué significa para una nación antigua convertirse en uno de los puntos más calientes y peligrosos de terrorismo transnacional en el mundo? El grupo hutí ya no es solo una facción rebelde que opera en una región limitada del país, sino una organización terrorista global, equipada con el arsenal avanzado de Irán, desde misiles balísticos hasta aviones no tripulados, barcos cargados de explosivos, minas marinas y municiones de fragmentación. Condenamos las acciones agresivas persistentes y en curso de las fuerzas hutíes, con ataques continuos con misiles y aviones no tripulados dirigidos contra Israel, así como contra barcos en el Mar Rojo. Reafirmamos el legítimo derecho de Israel a la autodefensa frente a estos ataques. Sin embargo, eso debe realizarse en conformidad con las obligaciones de Israel según el derecho internacional humanitario, incluyendo evitar daños a infraestructuras civiles críticas. Ante el cada vez más complejo contexto de seguridad regional, junto con las amenazas continuas de las Fuerzas Armadas en Yemen, Israel está impulsando con fuerza las inversiones en tecnologías de defensa modernas para consolidar sus capacidades de defensa.
El desarrollo y la experimentación de sistemas de armas avanzados se considera un espacio estratégico que no solo permite a Israel contrarrestar de manera más efectiva los ataques con misiles y UAV, sino que también manifiesta la determinación de mantener la superioridad militar en la región. Un sistema láser de bajo costo y alta potencia diseñado para destruir misiles entrantes ha completado con éxito las pruebas y estará listo para su uso operativo por parte del ejército a finales de este año, informó el Ministerio de Defensa de Israel el miércoles 17 de septiembre. Desarrollado conjuntamente por Elbit y Rafael, Iron Dome complementará los sistemas antimisiles de Israel Iron Dome, David's Sling y Arrow, que ya se han utilizado para interceptar miles de cohetes lanzados por elementos armados de Hamas en Gaza y hutíes en Yemen. Cada interceptor de cohetes actual cuesta al menos $50.000 estadounidenses, mientras que el costo operativo del sistema láser es casi significante, ya que se utiliza principalmente para contrarrestar misiles de tamaño pequeño y aviones no tripulados. El Ministerio de Defensa de Israel ha indicado que, una vez demostrada la eficiencia de Iron Beam, esperan un gran avance en las capacidades de defensa aérea a través de la implementación de sistemas de armas láser. Después de muchos años de desarrollo, el Ministerio de Defensa probó Iron Beam en el sur de Israel y demostró su efectividad en configuración operativa completa mediante la intercepción de cohetes, morteros, aviones y UAV a través de una serie de situaciones operativas exhaustivas. El Ministerio de Defensa ha indicado que los primeros sistemas esperan que se integren en los sistemas de defensa aérea del ejército a finales del año. También han indicado que sistemas láser de corto alcance y menor potencia han sido utilizados previamente. Iron Beam se describe como un sistema de defensa aérea láser de alta potencia basado en tierra, diseñado para contrarrestar amenazas aéreas incluyendo cohetes, morteros y UAV. El director de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Defensa, Amir Bahram, indicó que esta es la primera vez en el mundo que un sistema interceptor láser de alta potencia ha alcanzado la madurez operativa completa. El presidente de Rafael, Yuval Steinis, dijo que Iron Beam, desarrollado con tecnología de óptica adaptable, será un sistema que cambiará las reglas del juego y tendrá un impacto sin precedentes en la guerra moderna. Por parte de Elbit, la compañía está desarrollando láseres de alta potencia para otras aplicaciones militares. El CEO Falal Majlis indicó que la prioridad principal es el desarrollo de láseres aeroportados, que tienen el potencial de cambiar la estrategia en las capacidades de defensa aérea. El último ataque con misiles de las fuerzas hutíes, una vez más muestra que la situación de seguridad en Oriente Medio se está volviendo cada vez más frágil a medida que los puntos calientes de conflicto se conectan cada vez más estrechamente entre sí. Aunque Israel ha fortalecido sus capacidades de defensa con tecnologías avanzadas como el sistema láser Iron Beam, el riesgo de escalada del conflicto persiste. Las acciones de los hutíes, junto con la influencia de Irán, no solo amenazan el proceso de paz en Gaza, sino que también impactan la seguridad marítima y la economía global. En ese contexto, los esfuerzos diplomáticos y la cooperación internacional se vuelven más urgentes que nunca. La competencia por la influencia y el poder militar entre los países de la región está redefiniendo gradualmente el equilibrio de poder en Oriente Medio en esta nueva etapa. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque sorpresa y sangriento contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Lo importante que hay que recordar es que es el ataque más grande que ha ocurrido jamás contra Israel de manera efectiva. Y creo que ha roto las suposiciones de que la seguridad de Israel es inquebrantable. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria. Desde el ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre de 2023, el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se ha intensificado hasta convertirse en una guerra sangrienta y prolongada, causando una grave crisis humanitaria. Los combates no se han limitado a Gaza, sino que se han extendido a países vecinos, aumentando el riesgo de una guerra regional total. Se han realizado esfuerzos para construir un acuerdo de paz, pero ¿será posible hacerlo realidad? El 7 de octubre de 2023, militantes liderados por Hamas lanzaron un ataque a gran escala contra Israel, que resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y la captura de 251 rehenes. En respuesta, Israel inició una campaña militar integral en la Franja de Gaza, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 66.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. La base de datos de seguridad del personal de ayuda informa que más de 550 trabajadores humanitarios también han muerto, el número más alto registrado en cualquier conflicto.
2 años después del 7-10, Gaza sigue sumida en la destrucción, enfrentando una hambruna severa en la región norteña. Grupos de derechos humanos acusan a Israel de usar la ayuda como herramienta de guerra, mientras que el Fondo Humanitario de Gaza, organización respaldada por Estados Unidos e Israel, es criticada por carecer de supervisión independiente. Según el Sistema de Monitoreo de Hambruna Global (IPC), más de 500.000 palestinos están amenazados por una hambruna generalizada. Israel bloqueó toda la comida hacia Gaza durante casi 3 meses en 2025, antes de relajar parcialmente la medida en julio. La ONU afirma que no puede distribuir la ayuda de manera estable debido a las restricciones militares de Israel y el colapso del sistema legal en Gaza. Israel rechaza esta acusación, afirmando que no impone límites cuantitativos a la ayuda alimentaria, mientras acusa a Hamás de robar los suministros de ayuda, algo que el grupo niega. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria: causar graves daños corporales o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en su totalidad o en parte, e imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo. El genocidio en Gaza es la etapa más extrema de un proceso de borrado colonial de asentamiento prolongado dirigido contra los palestinos indígenas. El conflicto en Gaza se ha extendido a las regiones circundantes. Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos y operaciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen. En Líbano, el ejército israelí atacó a las fuerzas de Hezbollah respaldadas por Irán, mientras que en Yemen se llevaron a cabo ataques aéreos contra el grupo Houthi pro-iraní. 2 fuerzas que han lanzado misiles y UAV hacia territorio israelí desde el estallido de la guerra en Gaza. El 27 de septiembre de 2024, Israel bombardeó un búnker en un complejo de Hezbollah en las afueras del sur de Beirut, matando al líder Hassan Nasrallah, quien había encabezado este movimiento islámico chií durante más de 30 años. La muerte de Nasrallah, junto con la guerra feroz posterior, asestó un golpe devastador al grupo armado respaldado por Irán. Su sucesor más evidente, Hashem Safieddin, también fue asesinado unas semanas después. Hasta diciembre, el presidente sirio Bashar al-Assad, aliado cercano de Hezbollah, fue derrocado, mientras que las campañas aéreas y terrestres de Israel hicieron que el funeral oficial por Nasrallah fuera pospuesto durante varios meses. En junio de 2025, estalló una guerra de 12 días entre Israel e Irán. Israel inició con oleadas de ataques aéreos a gran escala, después de la cual Estados Unidos llevó a cabo 3 ataques contra instalaciones nucleares de Irán. El presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu declararon conjuntamente que no dudarán en atacar a Irán nuevamente si Teherán continúa con su programa de enriquecimiento de uranio, un camino que podría llevar al desarrollo de armas nucleares. Irán mismo ha participado en una guerra directa con Israel, en la que se vio la intervención de Estados Unidos. Y muchas líneas rojas han sido cruzadas en la región en los últimos 2 años. E Irán hoy en día también ha visto el acuerdo nuclear completamente desmoronado. Más recientemente, el 9/9 de 2025, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Qatar dirigido contra líderes de alto rango de Hamás, incluido Jalil al-Haya, el principal negociador y líder del ala de Gaza en el exilio. Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que se trataba de un ataque con objetivo preciso, destinado a neutralizar el mando exterior de Hamás. Qatar, el país que ha actuado como mediador junto con Egipto durante casi 2 años de negociaciones de alto el fuego en Gaza, condenó el ataque aéreo como cobarde y una flagrante violación del derecho internacional. En los últimos 2 años, hemos visto a Israel intentar afirmar su posición en Gaza. Y hay preguntas sobre lo que ha logrado allí. Pero también ha debilitado las capacidades de la red de resistencia respaldada por Irán en muchos ámbitos. Por lo tanto, Israel hoy en día parece muy similar a una hegemonía militar en la región. Pero las consecuencias de su enfoque militarista, que parece no tener fin y es muy intransigente, es la reacción feroz que Israel ha experimentado a nivel internacional y regional, donde Israel hoy está más aislado que nunca en décadas. Mientras tanto, se han producido una serie de movimientos diplomáticos que se consideran desfavorables para Israel.
una ola de reconocimiento del Estado de Palestina. Los países que han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina han indicado que esta medida busca ejercer presión sobre Israel para que ponga fin al ataque prolongado y devastador en Gaza, detenga la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada y al mismo tiempo promueva el proceso de paz con los palestinos. Ha llegado el momento. Por ello, fiel al compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente, por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer líder de una gran potencia occidental en apoyar el reconocimiento, dijo que esta medida vendrá acompañada de la exigencia a la autoridad palestina, AP, de llevar a cabo reformas, con el fin de mejorar su capacidad de gobernanza y convertir a la AP en un socio más confiable en la gestión de Gaza posterior a la guerra. El estatus de Estado y el reconocimiento del estatus de Estado palestino ha avanzado significativamente, y eso es un paso positivo. Pero al mismo tiempo, los planes de paz y los acuerdos políticos, incluidos los que la Casa Blanca ha propuesto recientemente, no buscan directamente involucrarse con los palestinos y el liderazgo palestino. Y creo que eso es un gran desafío para el futuro. Estamos hablando de estatus de Estado, pero lo hacemos en paralelo con la discusión sobre una Palestina desarmada que también se supone que es soberana. Israel, enfrentando la indignación global por su conducta en el conflicto de Gaza, dijo que el reconocimiento es una recompensa a Hamás por los ataques contra Israel que llevaron a la guerra en octubre de 2023. El primer ministro israelí enfatizó que un Estado palestino no se establecerá al oeste del río Jordán. Al mismo tiempo, Estados Unidos también se opone a las iniciativas de reconocimiento de sus aliados europeos. Este país ha impuesto sanciones contra funcionarios palestinos, incluyendo el bloqueo de Abbas y otros personajes de la AP para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la denegación y revocación de visados. El primer ministro Netanyahu lo ha considerado como su compromiso de por vida como político para asegurar que no haya un Estado palestino al final, ni siquiera al final de un proceso. Y eso, por supuesto, contradice los esfuerzos regionales e internacionales. Por lo tanto, hasta que los votantes israelíes y los líderes israelíes, incluidos los opositores israelíes, comiencen a discutir abiertamente y acepten un proceso político y un acuerdo político que se ajuste a las aspiraciones y objetivos de los palestinos y de la comunidad internacional, ya sabes, es muy difícil ver que esto termine rápidamente. El 29 de septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de paz de 20 puntos con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Este plan incluye un alto el fuego inmediato, el cambio de prisioneros, el desarmado de Hamás y el establecimiento de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión internacional. Durante una reunión en la Casa Blanca, el señor Netanyahu aceptó el plan, destacando que si Hamás rechaza, Israel actuará por su propia cuenta para alcanzar el objetivo. Después de recibir un ultimátum por parte del señor Trump, el 4 de octubre, Hamás aceptó parcialmente el plan de 20 puntos, específicamente acordando liberar a todos los rehenes israelíes restantes en el plazo de 72 horas después de que entre en vigor el alto el fuego, con el objetivo de lograr el fin de la guerra. Hamás también expresó su disposición a negociar más sobre otros elementos del plan, incluyendo la reconstrucción de Gaza y permitir que los palestinos permanezcan en el territorio. Pero aún exige ajustes en las cláusulas relacionadas con el desarmado y el gobierno de transición, considerándolas condicionales y necesitando discusiones más detalladas para evitar la eliminación completa del rol del grupo. Por parte de Israel, el primer ministro Netanyahu expresó su esperanza de anunciar la liberación de todos los rehenes en los próximos días. Esto indica que ambas partes apoyan el plan propuesto por Trump, pero aún existe una gran brecha que requiere negociaciones a través de los mediadores Qatar y Egipto. Los expertos consideran que esto es un progreso positivo después de casi 2 años de conflicto, pero el riesgo de fracaso sigue siendo alto debido a las trampas en las negociaciones. 2 años después del hito 710, Oriente Medio no muestra señales de estabilidad. Las iniciativas de paz, aunque se presentan de manera consecutiva, siguen encontrando escepticismo y profundas divisiones. Gaza continúa luchando entre los escombros de la guerra y la crisis humanitaria, mientras que las maquinaciones políticas y militares de las partes involucradas aún no cesan. La situación actual muestra que el conflicto no se limita a las fronteras Israel-Palestina, sino que se ha convertido en una prueba para todo el orden regional de Oriente Medio. En la declaración emitida el 3 de septiembre de 2025, Hamás expresó su disposición a liberar a todos los rehenes
pero también exigió que Israel presente compromisos más firmes sobre la retirada de tropas y la discusión sobre su rol en un Estado palestino unificado en el futuro. Hamás indicó que ha acordado liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio en la propuesta del presidente Trump, con la condición de que se cumplan las condiciones prácticas para el intercambio. Hamás realiza este paso con el objetivo de lograr el fin de la guerra y la retirada completa de la Franja de Gaza. La declaración también enfatizó que este grupo valora los esfuerzos del mundo árabe, islámico e internacional, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, el aumento de la ayuda, rechazar la ocupación de la Franja de Gaza y el desplazamiento de la población palestina de allí. Sin embargo, el alto funcionario de Hamás, Musa Abu Marzouk, dijo que este grupo no se desarmará antes de que termine la ocupación de Israel y al mismo tiempo enfatizó que los problemas sobre el futuro de Gaza deben discutirse en el marco de la nación palestina integral, en la que Hamás participará. Estamos discutiendo las condiciones para liberar a todos los prisioneros. La primera condición es que el conflicto debe terminar como el presidente Trump ha informado. Si liberamos a todos los prisioneros de guerra, la guerra se detendrá. La segunda condición es que Israel debe retirarse de la Franja de Gaza. La tercera condición es permitir que toda la ayuda humanitaria llegue a la gente de Gaza, porque están sufriendo, tienen hambre y están en una situación muy terrible como puede verse, porque la ayuda humanitaria ha estado bloqueada durante muchos meses. Y luego, deben liberar toda el área ocupada y volver a la línea fronteriza entre Gaza y ellos. Estos son el tipo de condiciones que necesitamos negociar. Algunos detalles sobre esto, por qué no es posible liberar a todos los prisioneros de guerra, cadáveres o prisioneros vivos. Para los cadáveres, necesitamos muchos meses para buscar, excavar y limpiar los escombros. El problema es que Hamás, las armas de Hamás, el 90% de su capacidad ha sido destruida por Israel. Por lo tanto, no queda nada bueno sobre las armas de las que Hamás está hablando. Y lo segundo que hemos dicho desde el comienzo de este conflicto, hemos notificado a todos los intermediarios y a todos, es que Hamás se opone a la ocupación. Si la ocupación termina y los palestinos se autogobiernan, junto con la creación de un Estado palestino, entonces Hamás no tendrá ningún tipo de armas. Eso significa que entregarán toda su capacidad a la autoridad palestina. Eso es lo que hemos dicho desde el principio. No necesitamos armas si no hay ocupación. Nunca aceptaremos que alguien que no sea palestino controle a los palestinos. Esto no es solo la opinión de Hamás. Esta es la posición de todos los palestinos y de la autoridad palestina. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, debería clarificar su respuesta sobre este asunto. Y no podemos poner a alguien como Tony Blair como gobernador en Gaza. Inmediatamente después de la declaración de Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Israel que detenga de inmediato los bombardeos en Gaza, después de que Hamás acordara liberar a los rehenes y aceptara algunos otros términos en el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque problemas espinosos como el desarme aún no se han resuelto. Dijo que está discutiendo más detalles, al mismo tiempo que enfatizó que esto no es solo un problema con la Franja de Gaza, sino también un problema de paz largamente esperado en la región de Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos compartió nuevamente la declaración de Hamás, una acción casi sin precedentes para un líder estadounidense. El señor Trump también agradeció a los aliados Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania por haber actuado como mediadores en la reconciliación. Quiero agradecer a los países que me han ayudado a completar este acuerdo: Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Jordania y muchos otros. Muchas personas han trabajado incansablemente. Este es un día importante. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Necesitamos finalizar los detalles finales de manera específica. Lo muy importante es que espero que los rehenes regresen con sus padres y algunos otros rehenes también. Desafortunadamente, sabe su condición. Regresarán con sus padres porque sus padres lo desean tanto como cuando sus hijos estaban vivos. Por lo tanto, solo quiero decir que este es un día especial. Quizás sin precedentes en muchos aspectos. Realmente sin precedentes. Pero gracias a todos. Y gracias a los grandes países que han apoyado. Hemos recibido una gran ayuda. Todos están unidos en el deseo de poner fin a la guerra y traer paz al Medio Oriente. Estamos muy cerca de lograrlo. Gracias a todos. Y todos serán tratados justamente.
Por parte de Israel, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ha indicado que el país se está preparando para la implementación de la primera fase del Plan de Gaza propuesto por el señor Trump, después de recibir la respuesta de Hamás sobre la liberación de los rehenes israelíes. Además, Israel continuará coordinando estrechamente con el presidente de Estados Unidos y su equipo para poner fin al conflicto en línea con los principios que Israel ha establecido y que están alineados con la visión del señor Trump. La aceptación de Hamás de algunas partes del plan del presidente Trump ha recibido muchas reacciones positivas de líderes mundiales. Ellos enfatizan que la prioridad principal es lograr un alto el fuego y la liberación inmediata de todos los rehenes. Amjad Iraqi, experto senior en Israel-Palestina en International Crisis Group, valora altamente la respuesta de Hamás, argumentando que el grupo tomó una decisión calculada al participar en las negociaciones, pero manteniendo sus prioridades estratégicas. Opina que Hamás actuó sabiamente al elegir una respuesta en la dirección de sí o sí pero, y al mismo tiempo enfatizó que este enfoque ha devuelto la responsabilidad de la respuesta al primer ministro Netanyahu y a los países árabes. Desde principios de año hasta ahora, ha habido muchos esfuerzos para lograr un acuerdo de alto el fuego, incluido un acuerdo detallado en enero bajo la presión del señor Trump que obligó al primer ministro Netanyahu a aceptarlo. Sin embargo, cuando Israel eligió continuar la guerra en lugar de implementar el acuerdo, la administración Trump siguió esa decisión, lo que convirtió el proceso en una gran preocupación. En las negociaciones, aunque ha habido progreso, cada vez que Netanyahu cambia de posición, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, lo apoya, lo que lleva a un rol de mediador ineficaz y convierte el alto el fuego en parte de la estrategia de guerra. Según mi opinión, el señor Trump necesita demostrar a Hamás, Israel y también a los países árabes que está realmente dispuesto a ejercer presión cuando sea necesario. Si considera el plan anunciado el 29 de septiembre como propio, debe mostrar una inversión y apoyo fuerte. Incluso si esta iniciativa falla, al menos se centra en lograr el alto el fuego primero, dejando los problemas a largo plazo para después. Si Washington muestra buena fe y disposición para impulsar, Estados Unidos tiene la oportunidad de jugar un rol constructivo, en lugar de solo proporcionar una cobertura para los ataques de Israel en Gaza o el riesgo de expulsar a la población de Gaza. Creo que Hamás ha dado un paso sabio al decir sí o sí pero. Este enfoque devuelve la presión a Netanyahu y a los países árabes, al mismo tiempo que muestra disposición para negociar paso a paso. Al separar el acuerdo de alto el fuego, vinculado al problema de la liberación de rehenes, de las preguntas complejas sobre el día después, Hamás mantiene los beneficios estratégicos para los palestinos y envía un mensaje de buena fe al señor Trump y a los países árabes. Esto también les ayuda a evitar ser vistos como rechazadores, lo que podría dar a Israel una excusa para escalar los ataques. La diferencia de la versión Trump-Netanyahu es la eliminación completa del rol de la autoridad palestina. En su lugar, imaginan una estructura vinculada al Instituto Blair, con muchos representantes, pero muy pocos palestinos, y casi ninguno de los partidos principales. Esta idea no es nueva. Hamás ahora busca afirmar que está dispuesto a negociar sobre este punto, al mismo tiempo que pasa la pelota a la Liga Árabe. Si los países árabes la reciben bien y quieren participar, ajustenla al marco del plan de reconstrucción de la Liga. El problema clave está en si tienen suficiente capacidad para resistir la campaña dirigida por Israel para eliminar cualquier entidad palestina real, así como el gobierno y la autodeterminación en Gaza. Creo que los países árabes juegan un rol clave como mediadores. Hasta ahora, el gobierno de Netanyahu ha arrastrado a Washington hacia su dirección en las negociaciones de alto el fuego y el problema del día después de Gaza. Sin embargo, los países árabes, especialmente en el Golfo, están mostrando cada vez más sus intereses y creando un contrapeso. Cuando Israel atacó la oficina de Hamás en Doha, Qatar, un gran aliado de Estados Unidos, comenzaron a darse cuenta de que Israel también es un riesgo estratégico no menos que Irán. Esto ha impulsado una solidaridad nominal entre los países árabes y del Golfo, y ha aumentado la presión para que Hamás considere concesiones según los términos de Trump. Más importante, aún pueden ayudar a alejar a Trump de la influencia de Netanyahu, recordándole que el camino que Israel impone no es una dirección constructiva para la región en contra de los intereses árabes y palestinos. Las señales de concesiones de Hamás, junto con la fuerte intervención de Estados Unidos,
han creado un punto de inflexión en el proceso de reconciliación en Oriente Medio que ha estado lleno de estancamientos. Sin embargo, las perspectivas de un alto el fuego y estabilidad a largo plazo solo se materializarán si se acuerdan claramente las condiciones clave, desde la retirada de las tropas israelíes y el mecanismo de gobernanza de Gaza, hasta la garantía del derecho a la autodeterminación de los palestinos. En ese contexto, el rol mediador de los países árabes se vuelve particularmente importante, porque no solo contribuyen a mantener la presión diplomática, sino que también ayudan a equilibrar la influencia entre Washington y Tel Aviv. Estos factores determinarán si el esfuerzo actual realmente abre el camino a una fase de paz sostenible, o solamente se detiene en un compromiso temporal fácilmente rompible.